Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Gana el Pro Gol. En este video les vamos a dejar nuestra opinión sobre el concurso Pro Gol 2016. Les vamos a dejar una quiniela sencilla y una con 4 dobles y 3 dobles en la revancha, esperando que que solo cuesta 280 pesos, esperando que sea de su ayuda para que puedan lograr los 14 aciertos y llevarse el primer lugar. Recuerden que pueden cambiarle lo que gusten a la quiniela, esta es solo nuestra opinión. Nosotros nos esforzamos investigando, pero recuerden que esta es solo nuestra opinión. Ustedes pueden cambiarle lo que gusten a la quiniela y esperemos que sea de su ayuda para que puedan lograr los 14 aciertos y llevarse el primer lugar. En el primer partido tenemos al León contra el Morelia. El León en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y una derrota. El Morelia en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos hay una victoria para el León, 2 empates y 2 victorias para el Morelia. En este partido nos vamos a ir con el León. En el próximo partido tenemos al Tigres contra el Águilas. El Tigres en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 empates. El América tiene 3 victorias y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Tigres, 2 empates y 2 victorias para el América. En este partido nos vamos a ir con el Tigres y el América. En el próximo partido tenemos al Querétaro contra el Necaxa. El Querétaro en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y 2 derrotas. El Necaxa en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos hay una victoria para el Querétaro, un empate y 3 victorias para el Necaxa. En este partido nosotros nos vamos a ir con el Querétaro. En el próximo partido tenemos al Mallorca contra el Betis. El Mallorca en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. El Betis tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 3 victorias para el Mallorca, 0 empates y 2 victorias para el Betis. En este partido nos vamos a ir con el Mallorca. En el próximo partido tenemos al Atlético de Madrid contra el Barcelona. El Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 empates. El Barcelona tiene 4 victorias y una derrota. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 0 victorias para el Atlético de Madrid, 2 empates y 3 victorias para el Barcelona. En este partido nosotros nos vamos a ir con el Barcelona. En el próximo partido tenemos al Southampton contra el Watford. El Southampton tiene 2 empates y 3 derrotas. El Watford en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Southampton, 3 empates y una victoria para el Watford. En este partido nosotros nos vamos a ir con el Southampton y el empate. En el próximo partido tenemos al Genova contra el Torino. El Genova en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El Torino en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Genova, un empate y 3 victorias para el Torino. En este partido nosotros nos vamos a ir con el Genova. En el próximo partido tenemos al Parma contra el Milán. El Parma tiene una victoria, 3 empates y una derrota. El Milán tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 0 victorias para el Parma, un empate y 4 victorias para el Milán. En este partido nos vamos a ir con el Milán. En el próximo partido
tenemos al Niza contra el Angers. El Niza tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. El Angers tiene una victoria y 3 derrotas y un empate. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos hay una victoria para el Niza, 4 empates y 0 derrotas para el Angers. Nos vamos a ir con el Angers. En el próximo partido tenemos al Rennes contra el Etienne. El Rennes tiene 2 victorias y 3 derrotas. El Etienne tiene 3 victorias y 2 empates. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Rennes, 4 empates y 0 victorias para el Etienne. En este partido nos vamos a ir con el Etienne. En el próximo partido tenemos al Victoria SF contra el Victoria SC. Es el Setúbal contra el Guimaraes. El Setúbal tiene en sus últimos 5 partidos una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El Guimaraes tiene 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En sus 5 partidos entre ellos hay 2 empates y 3 victorias para el Guimaraes. Nos vamos a ir al empate y con el Guimaraes. En el próximo partido tenemos al Palmeiras contra el Flamengo. El Palmeiras en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. El Flamengo tiene 4 victorias y un empate. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Palmeiras, 3 empates y una victoria para el Flamengo. En este partido nos vamos a ir con el Flamengo. En el próximo partido tenemos al Atlético de Mineiro contra el Corinthians. El Atlético de Mineiro tiene una victoria, 3 empates y una derrota. El Corinthians en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para el Mineiro, 2 empates y 1 para el Corinthians. En este partido nos vamos a ir con el Atlético de Mineiro y el empate. En el próximo partido tenemos al Lakman contra el Rubin. El Lakman tiene en sus últimos 5 partidos una victoria, 3 empates y una derrota. El Rubin tiene 3 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 3 victorias para el Lakman, un empate y una victoria para el Rubin. En este partido nos vamos a ir con el Akman. Vamos a pasar a la revancha. En la revancha tenemos al Santos contra el Monterrey. El Santos en sus últimos 5 partidos tiene 4 victorias y una derrota. El Monterrey tiene 4 victorias y un empate. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para el Santos, un empate, 0 empates y 3 victorias para el Monterrey. En este partido nos vamos a jugar nuestro primer doble. Nos vamos a ir abierto el Santos y el Monterrey. En el próximo partido tenemos al Valencia contra el Villarreal. El Valencia en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. El Villarreal tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Valencia, un empate y 3 victorias para el Villarreal. En este partido nos vamos a ir con el Villarreal. En el próximo partido tenemos al Español contra el Osasuna. El Español en sus últimos 5 partidos tiene una victoria, un empate y 3 derrotas. El Osasuna tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos hay 3 victorias para el Español, un empate y una victoria para el Osasuna. En este partido nos vamos a ir con el Osasuna. En el próximo partido tenemos al Wolverhampton contra el Sheffield. El Wolverhampton en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 empates. El Sheffield tiene 2 victorias y 3 empates. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 3 victorias para el Wolverhampton y un empate y una victoria para el Sheffield.
En este partido nos vamos a ir con el Wolverhampton. En el próximo partido tenemos al Wolfsburgo contra el Bremen. El Wolfsburgo tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El Bremen en sus últimos 5 partidos tiene 3 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos hay 2 empates y 3 victorias para el Bremen. En este partido vamos a ocupar un doble. Nos vamos a ir con el Wolfsburgo y el Bremen. En el próximo partido tenemos al Gremio contra el Sao Paulo. El Gremio en sus últimos 5 partidos tiene 4 victorias y una derrota. El Sao Paulo tiene una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias para el Gremio, 3 empates y 0 victorias para el Sao Paulo. En este partido nos vamos a ir con el Gremio. En el próximo partido tenemos al Wigan con el Reading. El Wigan en sus últimos 5 partidos tiene un empate y 4 derrotas. El Reading tiene 3 victorias, un empate y una derrota. En sus últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria para el Wigan, 2 empates y 2 para el Reading. En este partido nos vamos a ir al empate.